quisiera que por favor, si podés compartir, tenés Sí, toda la libertad. son situaciones límites, ¿no? Vamos a compartir ambos, pero situaciones límites. No sé si han pasado en tu vida situaciones límites, pero yo anoche escuchaba que me hablaban sobre el arrebatamiento, me hablaban sobre la venida de Cristo. Y verdaderamente que está preparado para eso. Y yo hoy temprano estaba meditando en un versículo bíblico que está en Éxodo capítulo 19 y versículo 10 que también me habla un poco, si bien no me habla directamente de lo que es el arrebatamiento, pero hace una analogía del Viejo Testamento de lo que va a Sí, mucho. suceder en el Nuevo Testamento. Entonces encontramos en Éxodo, ya arrancamos un poco con esto, arrancamos y enganchándonos a lo que es el arrebatamiento, porque un día Cristo va a venir por la iglesia y vamos a ser todo arrebatado. Está muy lindo todo eso, pero hay cosas que seguir y me gustaría tocar esas cosas, esas situaciones límites y las decisiones que yo tengo que tomar. Y fíjate, Hilario, una cosa, pastor, una cosa. En el Éxodo 19, capítulo 10, Éxodo 19, versículo 10, dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Mm? Después recorremos hasta el versículo 20 o 23, encontramos que habían salido de la esclavitud, estaban por acercarse a Dios, tenían que subir a la montaña y a la voz de bocina, o sea, a la voz de trompeta era la señal para que pudieran subir a la montaña para encontrarse con Dios después de salir de la esclavitud. Después de toda tribulación o después de una tribulación en tu vida, siempre viene una bendición. Pero yo creo acá encontrar en este versículo algo, una decisión que tenemos que tomar nosotros. ¿Cuál es la decisión? Lavar nuestros vestidos. Hay situaciones límites que me llevan a lavar nuestros vestidos. Hoy hablando con mi señora, me preguntaba ella, sí, pero no nos podemos acercar a Dios no pasando por ninguna situación límite. Y muchas veces es muy difícil. Es muy difícil acercarse a Dios sin haber pasado una situación límite, porque son justamente las situaciones límites las que nos llevan a acercarnos a Dios. Fíjate en este tiempo de cuarentena, yo por ahí hablo con mis hijos y me dicen, no, papá, no es así, pero veo como que hay un miedo generalizado, ¿no? Sí. Un miedo que nos impone, ¿quién nos impone ese miedo? Claro que, y es muy fácil caer en ese error, ¿no? Cuando ¿Sí? Satanás infunde miedo y uno trata muchas veces no es que trata, sino que uno cae en el engaño. Y solamente Satanás. Ojo, aclaremos algo, Juan, Sí, hay, sí, hay miedo que es natural, por cierto, natural. ¿no? Es claro, la palabra del Señor nos enseña allí en Primera de Juan, dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Hay, y es sinónimo de miedo, pero hay miedo de que si yo subo a una altura de 3 o 4 metros y si me llego a caer o si llego a saltar me voy a quedar. Eso es un miedo natural, porque Claro. ahora, pero el miedo que provoca Satanás es un miedo que inhibe, que no te lleva a avanzar, que no te lleva a progresar, y eso es malo y eso es peligroso. Pero hay algo que quiero ahondar un poquito más con respecto a lo que vos iniciaste el tema. Allí se encuentra en Josué capítulo 3 versículo 5 dice, santificaos, pues Dios hará maravilla en medio de vosotros. Y forma parte de nuestra santificación, es con respecto a lo que Sí. vos has hablado hoy, ahí en Éxodo capítulo 19 versículo 10 sí, versículo 10. Entonces, tiene mucho que ver. Entonces, necesitamos santificarnos y solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en cada uno de nosotros. Entonces, es algo que así vos lo dijiste, está de manos dadas con lo que anoche Con estuvimos el charlando. arrebatamiento, Cristo viene, Sí, pero se lleva a su iglesia, se lleva a los que se santifican, a los que se acercan a él. Por ahí entendemos un poquito más la palabra santificación y santificación nos lleva a una costumbre o tradiciones que llevamos nosotros, personas que tenían una aureola en la cabeza, que andaban con una palomita arriba del hombro, y uno dice, no, yo no califico para eso, pastor, yo no soy un santo como, pero ¿de qué me está hablando? claro, porque uno cree que el proceso lo va a hacer uno, el proceso lo hace el Espíritu Santo. Exactamente, El Espíritu Santo exactamente. lo hace. Apocalipsis, allá en los últimos versículos, dice, sé santo, perdón, el que es santo, santifíquese más todavía. El que es inmundo, siga en su inmundicia. Es decir, es muy claro, bien dijiste vos después, puntos o situaciones puntuales o límites
Entonces necesitamos, y es lo que ahora queremos dar un poco pie a ese tema, porque muchas veces vivimos situaciones límites, provocado por Dios para siempre para nuestra conveniencia o para nuestro beneficio, o muchas veces provocado por nosotros, y eso sí trae grandes Fíjate consecuencias. una cosa vos, como muchas veces nosotros, la iglesia, cuando hablo de la iglesia, no hablo de una congregación, sino que cuando hablo de la iglesia, hablo a todas aquellas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador. Eso es la iglesia. Entonces, muchas veces los ministros, los pastores, los líderes, me incluyo yo ahí, sucede el problema y vamos a solucionar el problema. O sea que siempre estamos detrás del problema. Pero dice Amos, capítulo 3, versículo 7, que Dios no va a hacer nada sin avisar a sus santos profetas, ¿no? ¿Quién es el profeta? Aquel ministro que comparte la palabra de Dios. Entonces, yo estoy convencido que los programas del sábado y este programa son para guardarlo, son para meditarlo, son para ir otra vez a YouTube y mirarlo otra vez, porque ayer nos hablaba la palabra, nos hablaba que Cristo viene pronto, pero tenemos que santificarnos, tenemos que acercarnos a Él y tenemos que ver el problema como espiritual, vamos más allá del problema terrenal que estamos viendo. ¿Cuál es el problema terrenal que estamos viendo? Es que no podemos salir de nuestras casas, es que tenemos que usar un barbijo, tenemos que respetar las leyes impuestas y está bien, pero hay un problema espiritual que abarca mucho más allá y que Satanás viene infundiendo miedo y Miedo. temor. Vamos a ese punto entonces, Juan, en Primera de Samuel, allí nos habla un pasaje donde había un grandulón de 3 metros. Ese era, a ese había que tener miedo. Sí, y vemos cómo lo que provocaba al pueblo de Israel, y estamos hablando a un nivel nacional. Nacional. Y lo que está provocando hoy, lo que estamos ¿Se viviendo, puede comparar a lo que está provocando hoy? a lo que está provocando, sí. No hablo en la profundidad o el significado en Sí, 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 sí. pero lo que está provocando, lo que estamos viviendo, podríamos relacionar. Entonces, dice la palabra que allí capítulo 17 en primera de Samuel, versículo 11, dice que había allí delante del ejército de Israel otro ejército, pero este ejército contaba con alguien muy particular. ¿Y quién era este alguien muy particular? Goliat. Y la historia nos cuenta que este hombre salía todos los días durante un par de años a insultar y amenazar. Déjame que te corte. Yo te voy a A cortar ver, acá rato porque es muy profundo lo que está diciendo. Y yo quiero, así como una esponjita, absorber todo lo que vos me estás diciendo. Y él verdaderamente salía todos los días a atemorizar. sí, Esto espiritual no te está saliendo todos los días por programas, por noticieros, por internet. No está saliendo más o menos a atemorizar a las personas a sobredimensionar. Por ninguna manera estoy diciendo que la realidad no existe, que no hay un virus, pero no lo están sobredimensionando, no están saliendo cada día. Este dice que salió 40 días, sí. una cuarentena a atemorizar. No está pasando eso. Me estoy guiando lo que me está diciendo. Creo yo que, creo lo que la mayor pandemia no es la enfermedad en sí, aunque es un poco, esto es muy serio, pero la mayor pandemia Exactamente, es el miedo. Y exactamente. en base a eso lo que queremos detenernos un instante nada más, lo Sí, que provocaba Goliat Goliat. en aquel tiempo hacia el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo yo enfrento eso? ¿Cómo lo enfrentamos? La historia ya conocemos, por cierto, ¿no? De aquel pueblo, de aquel Israel, que ellos estaban Sí. atemorizados, ellos estaban allí escondiéndose y no sabían qué hacer. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo vos estás enfrentando esa situación hoy? Es un ejemplo que ponemos, por cierto, ¿no? Y esto es un miedo a nivel nacional, lo que estoy hablando con respecto a Goliat y a Israel. Lo que hoy nosotros estamos enfrentando es un miedo a nivel mundial. Y el miedo es a nivel, es generalizado, Te paraliza. porque, sí, porque no solamente es enfermedad, sino que es economía, finanza, familiar. Es decir, es un miedo generalizado en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo hago o qué hago? Pero ahora queremos ir un poco a eso, ¿no? A los límites. Yo, yo te pongo una situación, ¿no? Te pongo una situación. Eh, yo trabajo por mi cuenta,
yo no tengo una fábrica que me está pagando, estoy poniendo algo general y por ahí alguien se ve también en esa problemática, en Sí. que no me dejan salir a la calle. ¿Cómo yo puedo afrontar esto? ¿Cómo puedo afrontar este problema en donde la situación me está premiando económicamente? Que muchos de los que están ahí por ahí están pensando y diciendo, bueno, está todo bien, me quedo en mi casa, pero ahí tengo una situación financiera que no me está dejando ver más allá de todo esto. Y creo que uno de los problemas que hoy vivimos es exactamente eso. Te nombré que uno de los miedos es exactamente la economía. La economía. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Y es verdad, si uno lo va a considerar desde el punto de vista humano, es verdad. Y porque no le podemos decir lo contrario, pero ¿qué nos dice la palabra? Eso, porque tenemos que llevarlo a la Biblia, Sí, a lo que nos da un consejo, una regla, cómo yo afronto todo esto. sí. Bueno, para cerrar un poquito acá, Juan, podemos ver lo que causaba este grandulón ¿Sí? llamado Goliat. ¿Qué hizo? Hizo atemorizar al pueblo de Israel, hasta que después se levantó un chiquitingo con toda la confianza del Señor y lo derribó. Creo que ¿Eh? ahí viste en la tecla. Antes de enfrentarlo, antes de ir sobre él ganó confianza. Tuvo que Exactamente. tener un proceso de vencer al león y al oso. O sea, Sí. tuvo que tener un proceso de Es quitarse decir, miedo. lo que aquí David primó fue su experiencia en Dios, y lo que vos debes primar en este tiempo es tu experiencia pasada con Dios, Totalmente. que pudiste ver que Dios no te desamparó, que Dios no te abandonó, que Dios siempre suplió tu necesidad. Y David vio esa realidad. Entonces no le costó nada ir y enfrentar a su Goliat. Entonces lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo también, sí, es verdad, está Goliat en este tiempo, llámese pandemia, enfermedad, economía, finanzas, Claro. salud, familia, un montón de cuestiones importantes, por cierto, pero hay que enfrentar. Ahora, solo no lo podré hacer, porque David no lo enfrentó solo o con su experiencia de vencedor al oso o al león o a quien fuere. No, él fue a enfrentar en el nombre de quién. De Cristo, el Jehová de los ejércitos, dice, en ese nombre voy a Ahora, luchar. ¿cómo vos estás enfrentando tu situación o tu Goliat? Llámese economía. Ya casi 2 meses, 60 días, casi. Y uno dice, pero las cuentas me apremian. El mismo David de quien hemos hablado dice, yo fui joven, envejecí, pero nunca vi bajo el cielo un justo desamparado y a su descendencia mendigando pan. Pero hay solución para todo esto también. Ahora, dejemos un rato a David o la historia de Goliat o la historia de Primera Samuel, pero vayamos a una mujer particular, una mujer que vamos a ver un poco desde el punto de vista desamparada, por así decir, una viuda, sinónimo de desamparo. Entonces, ella estaba allí juntando un poco de leño para decir, bueno, cosemos esta torta y dejémonos morir, Igual no vamos mucho del plano de David, donde ¿no? veía el peligro, pero tuvo que enfrentar el peligro con armas espirituales para ir confiar, ¿no? Y esta viuda veía lo natural. ¿Qué veía? Que no tenía absolutamente nada, Sí. ¿no? Y muchas veces, muchos de los que están escuchando allá, dicen, está bien, pastor, vos me estás hablando que tengo fe, pero yo veo mi heladera que está vacía. Yo veo que tengo un mate cocido y un pan y mañana no sé lo que me va a acontecer, ¿no? Entonces, tenemos que ver espiritualmente, porque yo creo, estoy convencido, pastor, yo creo que vos lo dijiste al principio, este es un ataque espiritual también. Es un ataque espiritual donde Satanás quiere atemorizar primeramente a la iglesia y atemoriza en el miedo, pero atemoriza en las Sí, finanzas también. estamos viviendo tiempo límites, Juan. ¿Sí? Hay hay que reconocer, porque uno no sabe cómo va a terminar, uno no sabe cómo va a acabar toda esta situación. Entonces necesitamos, y bueno, la historia ya más o menos conocemos, La no conozco. hemos entrado profundamente, pero para tener un destello de lo que pasó en aquel tiempo, David venció a Goliat y bueno, lo descabezó, Sí. usó después su espada, bueno, es un tema diferente, pero vayamos puntualmente con respecto a lo que es faltante para el día a día. Cuando te ataca la finanza, ¿qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos ahí? Tengo cuenta, ¿qué hago? Tengo cuenta, ¿qué hago? Necesito saldar. Bueno, entonces vayamos
por favor, a la palabra de Dios para ver qué es lo que puedo hacer. Capítulo 17 de Primera de Reyes nos muestra una historia triste desde el punto de vista objetivo, humano, pero una historia que puede cambiar tu realidad. Una historia que va a marcar tu vida. ¿Por qué? Porque tu fe no está sobre la economía, sobre las finanzas, sino que tu fe está puesta sobre Jesucristo. Entonces dice la historia que Dios envió a Elías a un lugar geográfico de donde estaba una mujer. Capítulo 12 puntualmente dice, 17-12, pero ella le respondió ya después, pero el 11, vamos a leer el 11. Dice, ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Triste la historia. Le estaba mostrando una realidad natural de lo que estaba pasando. Sí, triste historia. Muy triste. Si esto yo leyese fuera de Cristo, le diría, pobre mujer, pobre mujer. Pero conociendo el trasfondo de lo que hizo Dios, digo, aleluya. Valió la pena que esta mujer haya padecido esa situación porque vio la gloria de Dios. Y esa gloria hoy también se está viendo. Exactamente. Tal vez esta historia se te parece a vos. Esta misma mujer escuchó lo que el profeta le dijo y creyó en la palabra de Dios y luego ella pudo ver la gloria de Dios. Ese Dios no cambió. Ese Dios sigue siendo el mismo. Hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo, el de ayer es el de hoy y será el de mañana. Qué bueno es, tal vez estás viviendo este tiempo límite y estás pensando, no sé qué hacer mañana porque mañana tengo que saldar mi cuenta. Pero yo creo que Dios es el Dios de los límites, para que confiemos en Él y para que realmente acudamos a Él. ¿Qué decís vos? Exactamente así, porque veía en el plano natural lo que estaba pasando y era desalentador. Pero cuando ve en el plano espiritual, porque creo profundamente que todo esto lo que está pasando es un ataque del diablo, en donde te lleva a cómo viene la bendición, cómo tenemos nosotros la bendición de Dios, ofrendando, diezmando, pero hoy hay un ataque a los hermanos de la iglesia, porque se cierran las puertas de las iglesias y dicen, muchos dicen, bueno, ya no voy a la iglesia, entonces no voy a No hace ofrendar, falta diezmar. no voy a diezmar, y además estoy cobrando poco, me recortaron el sueldo, tengo muy poco, entonces no hace falta hacer todo eso. Dios me va a entender. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? Que la bendición, ¿cómo viene, pastor? ¿Cómo conocemos? Contaríamos testimonios tremendos, ¿no? Pero, ¿dónde está la bendición? El diablo está queriendo arrebatarte tu Creo que esta bendición. historia nos relata por qué. Porque aún en medio de su necesidad o de la necesidad, esta mujer, ¿qué hizo? Dio, como darle a Dios, pero dio a Elías para que Elías se alimente y a ella le sobró. Es decir, no sucedió de lo que ella estaba temiendo. Es decir, debemos reconocer que hay que darle al Señor más allá de la situación económica que estemos viviendo, más allá de la crisis financiera que estemos enfrentando, reconozcamos a Dios, porque Dios es nuestro proveedor. Confiemos en Él. Y la historia también nos habla de los tiempos de allí de Abraham, cuando Abraham fue con su hijo Isaac y él iba a hacer el holocausto y allí sin que este hijo Isaac se diera cuenta, Dios ya tenía todo preparado las cosas y Dios proveyó. Y Dios no cambió, mi amigo, hermano, hermana. Tal vez estás pasando esta situación límite, extrema y estás diciendo, no sé qué hacer. Mi corazón está latiendo a galope y estoy preocupado, preocupada. Confía en la palabra de Dios. Dios
suple, como suplió a esta viuda y para su hijo, Dios también va a suplir lo tuyo. La palabra de Dios sigue cumpliéndose. El Dios proveerá, porque Satanás está atacando las finanzas y las finanzas de los hermanos. Y como no es que te estamos pidiendo plata No, 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 para no. nada estamos queriendo hacer eso, pero vemos que hay un peligro en donde Satanás te está robando las bendiciones del Señor. Bíblicamente yo también había separado una palabra que está en Sí. Éxodo, capítulo 10 versículo 24, en donde Faraón dice, bueno, vayan a adorar al Señor ustedes y llévense a los niños también si quieren, pero no lleven su ganado, no lleven sus vacas, no lleven sus ovejas. ¿Por qué Faraón estaba diciendo eso? Faraón es símbolo del diablo, porque no quería que adoren al Señor con sus ofrendas. Cuando uno deja de adorar al Señor con sus ofrendas, es donde Satanás viene y toca tu economía. Entonces, Satanás es muy no astuto. podemos dejar de decirle esto, Sí, porque es muy importante. es muy astuto. Satanás nos va a decir, mira, está todo bien, ¿eh? Pero tu economía no es tuya. Entonces, no hace falta que adores al Señor con tu economía. La idea nuestra, como Juan dijo anteriormente, no es pedirte plata porque Para es nuestra nada. idea, sino solamente empujarte, alentarte a que creas en las promesas de Dios, que creas en la palabra de Dios, que Satanás no te intimide, que Satanás no te robe la bendición, Tal cual. sino que realmente te aferres a las promesas de Dios y cumplas con lo que Dios nos está ordenando a través de su palabra. Por eso mostramos como ejemplo a esta mujer, también Faraón en aquel Faraón. tiempo con respecto al pueblo de Israel. Y tal vez vos estás viviendo esa situación y Satanás está haciendo lo mismo porque él no cambió. Él no cambia. No, Sus táctica tácticas sí. no cambia. No. Déjame contar un testimonio poquitito porque lo vi en el Face de la iglesia. Una mujer de 47 años, prácticamente 47 años son muy grandes para conseguir trabajo en una fábrica, ¿no? Y esta mujer con todo el problema este que sucede, su esposo como trabaja por su cuenta, le mermó mucho el trabajo, pero Dios le preparó un trabajo para un buen trabajo y con un buen sueldo. Decime si esto no es la mano poderosa del Señor cuando uno ofrenda, cuando uno es fiel en su finanza para con el Señor. Ahí está la solución. Pero muchas veces somos como la viuda, no en el plano que ella dio, sino en la viuda cuando dijo, pero me queda este poquito Sí. únicamente. Y no, ¿Qué cosa, no? Porque hoy en día vemos y escuchamos, por cierto, también que la parte empresarial quieren recortar presupuesto y ¿sí? todas esas cosas, ¿no? Descuento en sueldo y todo eso, pero en medio de toda esta situación, ella consiguió trabajo y solamente Dios, Tremendo, porque ella creyó en Dios. tremendo, tremendo. Ella Entonces, creyó en Dios. consejo para vos, porque yo sé que hay personas que han aflojado en esa área de la ofrenda y del diezmo. Vuelvo a repetirte, no queremos tu dinero, no queremos tu plata, pero sí queremos tu prosperidad y sí queremos tu bienestar. Y la prosperidad únicamente viene de la mano del Señor. No viene por hacer pacto, por gritar cosas, por derramarte agua, aceite o clavar estacas. No, Señor, no, amigo. La prosperidad viene por ser fiel en la finanza al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Es verdad, es bíblico. Es decir, Dios va a respaldar siempre lo que está escrito. Exactamente. Cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Todo lo extrabíblico, Dios lo obvia, dice no hablé, no dije. Entonces, creamos lo que ya está escrito por el mismo Dios, o lo que Dios ha permitido que escriban los hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, por cierto. Bueno, tenemos otra cosa más, Juan, también, ¿no? No sé si querés seguir un No, poco en más este sobre tiempo esto. tenemos que ser bien bíblicos y vemos como la situación primero te trae pánico, miedo, Sí, te atemoriza, 40 días atemorizándolo. sí, Después vemos cómo afecta las finanzas también, sí, pero sí. queremos ir un poquito más adelante también y hay otra situación límite también cuando toca nuestra salud, cuando toca nuestro cuerpo, ¿no? No sé si lo tenés al versículo ahí, eh, Isaías. Sí. Isaías capítulo 38 versículo 1 nos habla de un rey, ¿no? Llamado Ezequías. Y dice que este rey, capítulo 38 repito, versículo 1 dice que Ezequías
cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo, así dice el Señor. Qué tremendo, ¿no? Dice, ordena tu casa, porque de esta enfermedad no saldrás con vida. Isaías 38:1. 8:1. Bien, Qué tremendo, ¿no? qué tremendo. Mira si te Una cosa sucediera a es, vos. una cosa es decir, mira Juan, la verdad que vas a ser re prosperado. ¿Cómo recibiría la noticia? Wow, wow, Ahora, gracias. Juan, Pero prepara, arregla tu casa, porque de esta enfermedad no vas a salir, te vas a morir. Tremendo. ¿Cuál sería tu situación o tu reacción ante esta noticia que recibió Ezequías? quiero que nos escribas. Ahí pone, ¿cómo reaccionarías? Porque le está trayendo una palabra de parte de Dios, pero le está diciendo, ordena tu casa. Hay otra versión nueva que dice, arreglar los problemas familiares. Sí. ¡Wow! ¿Qué situación límites? Sin irnos demasiado en Sí, esto, vamos a dar algunos anuncios, ¿sí puede ser? dale, dale, Después, dale. así le damos Porque tiempo a está los hermanos. importantísimo. ¿Qué Así, harías? bueno, vamos a leer. Acá tengo Sandra, de Capital Sarmiento. Sandra, un gusto, Dios te Orozco, Sandra bendiga. Orozco, es hermana de Alfredo de Fabrici. Sandra Orozco. Isa del Dorado Misiones, Uh, Dios te bendiga, diciembre, Isa. Acá diciembre está, estamos ahí, acá está. Rubén de Capital, acá de la de capital Nogués, de Nogués. acá a la vuelta. Sí, sí. Creo que si gritaste, escuchamos, acá pues estamos cerquita. Rolando y familia, Rolando, Dios te Dios te bendiga. bendiga, Rolando. También Liliana Garay manda saludos. Ketty, que Dios te bendiga, Ketty, también del Dorado Dorado, Dorado Misiones. Misiones presente. Vanessa Herrera, de aquí de Villa de Mayo. Dios te bendiga, Vanessa. Vanina, bueno, aquí nuestra Vanina vecina. Almirón, Bueno, Natalia, de quien estábamos contando esta experiencia milagrosa de conseguir el trabajo que tremendo. tanto ella quería también. Y Daniel, saludo Daniel. Y Natalia de Hernán, es decir, Natalia Naranjo. Y acá también tenemos más. Wow. Roberto, Roberto, sí, Roberto bien, te manda Roberto. saludos, dice que te extraña mucho. Patricia Gracias. Carlota, una hermana de aquí a la vuelta. Dice acá, Isaías. Rivadeneira, del Instituto Bíblico ahí en Renuevo, hermano del Renuevo, Isaías. Isaías es un capo, Isaías, Sí, es un bocho, Isaías, es como el la profeta. verdad. Sí, 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 profeta total. Bárbaro. Isaías, Dios te bendiga mucho, bueno, y adelante con tus proyectos y tus Débora cosas. Coronel y también Paulina Débora Martínez, de Capital. Coronel, yo solía conocer una Débora Coronel cuando congregamos en Nogués, de verdad no, nos tiene abandonado, a Patricia y a mí, allá en Benavides, digo, nos tiene abandonada. Débora, un abrazo grande, tremendo para tu vida, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Que arrebatamiento el sábado, el domingo, hoy estamos hablando de las situaciones límite, cómo te atemoriza, porque te atemoriza, el diablo te atemoriza, y cómo toca las finanzas. Pero acá fue un poco más allá, ¿no? Ya entramos en el terreno de la salud. ¿Qué haríamos? O de la vida, ¿no? ¿Qué haríamos? Si dice el Señor, te queda Roberto, Daniel, Alfredo, te queda una Ahora, semana. yo quiero ir un Mm, poco, ¿no? ¿sí? Ojo, es como ejemplo nada ¿Sí? más. Cuando se recibe aquella noticia, cuando no hay una buena estabilidad sentimental y esa seguridad familiar o matrimonial, y una de las partes dice, me voy de casa. Situación límite. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Acá una situación muy desesperante, me imagino. Esto no lo habrá tomado el rey Ezequías. Ah, bueno, listo, ya está listo, o sea, me lo preparo. No, no, no. Realmente sintió algo muy profundo dentro de sí. Ahora, ¿cómo enfrentó? Pero eso es otro tema. Ahora, ¿cómo enfrento yo? Porque ya, esto ya lo conocemos. ¿Cómo lo enfrentó él? El tema es cómo lo enfrento yo, este, esta situación límite. Porque lo que estamos tocando son todas situaciones límite, el temor, las finanzas, pero acá hay una pregunta que Dios me dice, una semana, es una situación límite, te tengo que llevar, pero no quiero también dejar de pasar la segunda parte que dice, ordenate, ordená, si no te ordenás, estamos en peligro. Entonces, yo digo, habrá personas que están desordenadas, porque Cristo viene, ayer se habló del arrebatamiento, yo no sé, hermano, hermana,
si van a pasar meses, años, pero no va a pasar mucho en Cristo, Cristo viene. Cristo viene. Entonces, tenemos que ordenarnos. Habíamos empezado con Éxodo que dice lavar los vestidos, ordenar, problemas familiares, tenemos que empezar a ordenar todo, ¿no? Yo te había contado hoy que muchas veces hablamos nosotros y somos muy buenos para hablar, pero muchas veces tenemos que ser hacedor de la palabra, de lo que hablamos. Te había contado que un albañil cuando vino a mi casa me arregló todas las paredes de tal manera, dejó todo precioso, ¿no? Y me decía cómo había que hacerlo, esto, lo otro, y yo tomé eso. Pero cuando fui a su casa vi que su caso no condecía a lo que él estaba hablando, ¿no? Y muchas veces hay personas de la iglesia que están cuando hablo de iglesia no hablo de esta iglesia, sino iglesia A en nivel general. general, que están congregando y hablan mucho de las prosperidades de Dios, hablan mucho de la sana doctrina, hablan mucho de hacer las cosas desinteresadamente para Dios, pero su actuar es totalmente diferente. O sea, acá estamos dando situaciones límites y cómo bíblicamente se debe actuar, pero en las situaciones límites eh, Porque no actúan. nos desespera. Las situaciones límites nos desespera. Entonces necesitamos actuar bajo la guía del Espíritu Santo. Vos tocaste un poquito con respecto a ordenar la casa, ¿no? ¿Cómo yo estoy con mi otro yo? En este caso, con mi esposa, en mi lugar, El ¿no? hombre está acostumbrado a salir a trabajar, estar 8 o 10 horas fuera y volver otra vez. Pero, ¿qué pasa en estos días? ¿Qué pasa en estos días cuando nuestros caracteres son limados? Sí. Estaba escuchando en la noticia que hubo un incremento de 30% con respecto al divorcio en este tiempo, en esta Wow. cuarentena. Importante. Y no solamente eso, dice que el país de Japón ha creado lugares para que las personas puedan ir y alquilar, sea por una semana a nivel matrimonial, para que eso no suceda, o de manera personal para ir y recapacitar y no tome esa situación drástica de la separación. Entonces, creo que es un tiempo que estamos viviendo, tiempos límites, y necesitamos ordenar muchísimas Y cosas. esto también es ordenar tu casa. ¿Por qué? Porque seguramente el encierro, la semana, las 2 semanas, aparecen los caracteres que no lo teníamos en cuenta. Alguien levanta demasiado la voz y cuando alguien levanta demasiado la voz, ¿cómo respondo yo? ¿Respondo yo levantando la voz también? ¿Cómo estamos respondiendo? Porque el convivir muchas veces se hace difícil, pero con Cristo tiene que ser fácil. Y hay una serie de recomendaciones que da la palabra de Dios de cómo yo debo actuar. No tan solamente decirlo de acá, sino que yo creo que todos estamos expuestos. El pastor, yo y vos que estás mirando allá, estamos expuestos a la convivencia, estamos expuestos que quizás en el transcurso del día, por una cosa, por otra cosa, alguien levante la voz o alguien levante más la voz y se incrementen los divorcios, como decía el patrón, un 30%. Esta cuarentena o salimos más entrelazados o salimos para O divorciar. destruido. Pero creo que si confiamos en Cristo salimos fortalecidos. Amén. Creo que si creemos en Cristo, nuestra fe va a salir a demostrar que realmente con Cristo todo se puede. ¿Por qué? Porque hemos tratado de reparar daños, de llegar al propósito de Dios, de alcanzar las metas de Dios. Y lo que Dios quiere es exactamente eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso. No hay nada que le sea imposible. Nada, Entonces, nada. el arreglar la casa, yo no sé cómo está tu situación, pero creo que es un tiempo, es un momento que Dios nos está alcanzando para que hagamos ciertas reparaciones. Acá puntualmente sabemos lo que el profeta le había dicho al rey Ezequías: te vas a morir, aunque Dios después le prolongó 15 años más de vida, pero la palabra era muerte Yo solo literal. porque me estás tirando verdaderamente palabras espirituales, nos vamos a morir todos, nos vamos a morir todos. No sé, de acá 6 meses, un año, pero no vamos a morir. Pero hay un requisito ahí. ¿Qué le dijo Ezequiel? Arregla tu casa. Arregla tu casa. ¿Por qué esperar hasta el último momento? Yo creo que es el tiempo. Es Sí. el tiempo. Yo no sé la situación de ustedes que están del otro lado, pero qué bueno es que podamos entender que el mañana no nos pertenece, le corresponde a Dios. Todo lo que nosotros tenemos hoy es el ahora. Mañana no sé si seguiré viviendo. No Dios quiera que sabemos, sí, no lo no sé. sabemos. Pero creo que hoy es muy importante que realmente podamos obedecer lo que el Señor nos está
mostrando. Y vemos una actitud similar a lo que podemos ver con respecto a lo que sucede hoy mayormente en la familia o entre hermanos, y por qué no también a nivel eclesial. ¿Sí? La reacción de aquel rey Saúl hacia David. Era el rey, la autoridad máxima. Sí. ¿Y qué hacía según 1 Samuel capítulo 18 versículo 11 Juan, Saúl hacia David? Que Dice, lanzaba un... dice que estaba tan enfurecido, encolerizado, dice que le lanzaba lanzas y David tenía que esquivarla. Ahora, David, las lanzas que esquivaba, ¿las agarró otra vez y se las tiraba otra vez? No, no. Entonces, ahí vemos un principio espiritual, que cuando surja un problema, cuando surja una discusión, cuando alguien levante la voz, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? Es de esquivarlos y no contestar de la misma manera, de la misma forma. Pero uno se pregunta, porque es la pregunta que estará surgiendo ahí. Ah, no tengo que hacer nada yo, tengo que aguantar que la otra persona me grite deliberadamente. Pero hay un proverbio, el proverbio 15, que Sí, dice que la blanda respuesta aplaca la ira. aplaca la ira. Es decir, lo que hizo David no fue una demostración de debilidad, Para nada. no fue una demostración de que él es un pusilámine, no, él actuó de acuerdo a las normativas de Dios. Él vio el enojo del rey Saúl. Él vio que Saúl lo quería matar, pero él en ningún momento volvió a tomar aquella lanza y tiró hacia... Nunca, No, nunca. Y nunca. muchas veces lo que ocurre hoy es exactamente eso. Vos me hiciste esto, yo te hago lo otro. Vos me gritás, yo te grito más fuerte y vas a ver quién es el que manda. Y está Ajá, sucediendo mucho hoy en la sí. familia, ¿no? Y después Familia termina. cristiana, ¿no? Eso es lo triste. No, no, familia cristiana no vamos a ponerlo, pero bueno, ustedes me están entendiendo. Después sigue el enojo por la noche, se van a acostar en su cama, uno dado vuelta para un lado, el otro dado vuelta para otro lado, y ni se quieren tocar. No, a mí me lo contaron, pero estará pasando eso, en donde no nos queremos tocar por una discusión, por una lanza que me han arrojado, y yo tomo esa lanza y se la vuelvo a arrojar otra vez. Vos sabés, ¿Qué Juan, que pasaría? nosotros hemos vivido esa situación. Hemos vivido, Wow. pero gracias al Señor hemos aprendido también a través de la palabra de Dios cómo ir mejorando y arreglando nuestra casa, ir arreglando nuestro hogar. ¿Por qué? Porque hemos conocido que solamente Cristo puede llenarnos de paz. Eclesiastés dice, cuando los caminos del hombre le es agradable a Dios, hace estar en paz con él, aun a sus enemigos. Y esto es arreglar la casa también, arreglar los caracteres de cada uno. No tomar la lanza y volverla a arrojar otra vez, sino traer paz y empezar a conocernos, empezar a amigarnos y empezar a empatizar, yo ponerme del otro lado de la persona también. Es lo que Dios quiere, este es el Evangelio también. Ese es el Evangelio. Cristo viene, Cristo vuelve. No sé cuándo será, la hora ni el día, nadie lo sabe, pero las señales ya están dadas. Vemos que hay cumplimiento que ya está, eventos que ya se cumplieron, algunas por cumplirse, pero hay algo que necesitamos entender, que Jesucristo está regresando por su iglesia y no vendrá a Pronto. buscar a creyentes nominales, sino creyentes comprometidos, quienes dicen, yo quiero cambiar, yo quiero arreglar mi hogar, arreglar mi situación, yo quiero estar en paz con todos, quiero que realmente cuando Cristo se manifieste pueda irme con Él sin dudar. Entonces es muy importante. Hacemos un paréntesis y doy algunos anuncios. Dale, porque no ¿Mm? quiero irme de este hilo que está importantísimo. La verdad que te voy a absorber de todo. Dale, Toda la noche. no hay problema, Juan. Gastón Mancilla, Dios te bendiga, Gastón. También Daniel Reynoso dice que la muerte es la parte de la vida. Sí, es verdad. La muerte es la parte de la vida, sí. Morir es una transición. Es algo muy bueno, pero morir con una vida arreglada. No morir y te vas al infierno. Ordenar tu casa. Ordenar Ordenar la tu casa. casa. No quería irme mucho porque la verdad es, esto está para verlo después, porque son problemas domésticos que pasamos cada tanto y la palabra de Dios me dice, ordena tu casa.
ordena tu casa. Por ahí hay personas que están separadas, que sucede mucho en los hogares, hogares cristianos, hogares que no son cristianos. Sucede mucho que Es lamentable, yo uno vuelvo a hablar sobre, es lamentable, es Juan, lamentable. no debería ocurrir. Familias que se han separado, hijos que han dejado por ahí, y son personas que levantan su mano, oran en lengua, leen la Biblia, pero no ordenaron su casa. Y nosotros como líder, como pastor, te tenemos que decir, tenemos que ordenar la casa, tenemos que vernos para adentro y ordenar la casa. Yo creo, vuelvo a Amos 3:7, Dios está avisando a su ministro lo que va a pasar. Es inminente la venida de Cristo, pero dice que si no ordenamos la casa, no nos vamos con él, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta a quienes están del otro lado. ¿Cómo está tu situación hoy? ¿O cómo estás? Creo que es algo importante que nos volvamos a reprogramar, pero en Cristo Jesús y a través de la palabra que Él nos dejó. No según yo, no según el pastor o quienes esté predicando o enseñando, no, no, es según la palabra de Dios. Entonces, yo te invito un instante para que recapacites y tal vez estás viviendo tiempos límites, sea en el área de la economía como dijimos hoy. Tal vez el diablo está influyendo en tu vida diciendo no le reconozca a Dios como el dueño de tu economía, tu finanza, no, Él te va a entender, no, Dios no nos va a entender lo que está escrito, y cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará, dice la palabra del Señor. Claudia Pralón, Dios te bendiga, hermana Claudia, Celia Ruiz, Belén Jerez, también nos está saludando. Es algo muy importante. Estemos orando también por Claudia Pralón, por cierto, que está en una situación y creo que ella está escuchando y bueno, esto también lo va a ayudar muchísimo para que creas y se aferres a la palabra del Señor. Juan, estamos en Parque Alvear sobre la avenida Florida 3382 los días martes, viernes y sí, los 2 días 19 y 30 horas y domingo a las 10 de la mañana. En Pablo Nogués, sobre la avenida Francisco Seguí, 355, estamos miércoles 20 horas, todavía mantenemos ese horario, sábado 20 horas y domingo 20 horas. Los invitamos cuando pase todo esto, este tiempo de resguardo, de cuidado. Volvemos a nuestra actividad para que sigamos creciendo y proyectándonos en Cristo Jesús. Y el Dorado Misiones también nos está esperando. ¿Podemos decir los días de reuniones que tenemos en El Dorado Misiones? No, todavía no, Todavía no. pero ya vamos a anunciarlo Ya lo, próximamente. ya lo estaremos diciendo. Prepárense nada más. Y yo estoy hablando a quienes no están congregando, Amén. quienes aún no conocen a Cristo. Bueno, a esa gente le estamos esperando. A los que están congregando ya no, porque ya pertenece a una comunidad de fe y lo respetamos. Seguí allí y amen a sus pastores y colaboren con ellos ganando almas para Jesucristo. Seguimos, Juan, sobre este asunto tan importante. Situaciones límites. Quizás has escuchado muchas otras prédicas sobre prosperidad, sobre otras cosas, pero hoy queremos hablarte, esto está enlazado a lo que te hablaron el sábado, que es sobre el arrebatamiento, y está bien, vamos a ser arrebatados, pero tenemos que ordenar nuestra casa, porque si no ordenamos nuestra casa, querido hermano, no vamos a quedar. Entonces, una forma de ordenar nuestra casa es acercarnos más a Dios, es dejar el temor de lado, es confiar en la prosperidad de Dios. Y cuando estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de que tengas tu mansión, tu auto 0 kilómetros, sino la prosperidad de Dios es algo más abundante que todas esas cosas materiales. Entonces, confiar verdaderamente con nuestras finanzas, en el lugar donde mejor podemos invertirlo es en el reino de Dios. Y Satanás quiere atacar tu finanza en este tiempo, tu temor, pero también estamos ahora tocando un tema no menos importante, que es ordenar la casa. Entre una situación límite, yo tengo que ordenar mi casa. Quizás haya falencia en la comunicación con mi esposa, quizás haya falencia en la comunicación con mis hijos, quizás la palabra de mi esposa me exaspera y no sé cómo manejarlo. El pastor había hablado de David, como no tomar las lanzas y devolvérselas, sino tener una actitud, la que Totalmente tuvo David. diferente. Creo que, y es difícil, Es es difícil. difícil. Te cuento más o menos un testimonio cortito, Juan. ¿Sí? En una oportunidad, ya siendo pastor, y habrá pasado hace 8, 9 años, me enfrenté con una situación que
vino una persona, por cierto, y no estaba muy de acuerdo conmigo una vez con un hecho que sucedió acá en la iglesia. Y este hombre me encontró en una calle y me dio una trompada. Me pegó, me rompió el labio inferior. La verdad que en ese momento dije, Señor, ¿qué hago? ¿Le respondo? Me bajo de la cruz. ¿Me bajo de la cruz? ¿O digo, Señor, sea hecha tu voluntad? Pero cuesta, cuesta. Hay que vivir. Pero gracias al Señor lo dejé pasar. ¿Por qué? Porque había un grupo de personas que saben que yo soy pastor y dije, no voy a dejar mal el nombre de Cristo sobre todas las cosas y mi propio testimonio agarrándome a las piñas con este muchacho que lo pude haber golpeado y mal. ¿Por qué? Porque era un hombre más chiquito que yo, menudito, por así decir. Entonces, eh, me pegó, me rompió el labio inferior y bueno, agarré, me fui por otro lado, lo evité y este hombre me seguía gritando, provocando para que yo reaccione. Y creo que es en ese momento donde debemos demostrar lo que realmente muchos decimos, mucha paz tienen lo que aman tu ley. Muchas veces filosofamos, tengo paz, pero cuando debemos demostrar, cuando nos toca vivir el momento de demostrar que realmente tenemos ese fruto del Espíritu, ahí es. Ese es el momento. Y después, este muchacho, después habrá pasado una semana, un poquito más, ya casi no recuerdo, fue a casa. Me asomé porque había alguien que estuvo golpeando sus manos. ¿Y quién era? Este hombre. ¿Y qué llevaba este hombre? Llevó 1 kilo de hierba para hacer la paz. Ahora, ¿qué pasaría si yo reaccionaba de la misma manera que él? Que era lo que quería el diablo. Sí, me ganaba un enemigo, Sí. pero en este caso me gané un amigo. Y me llevó, hicimos las paces, nos abrazamos, le dije, no pasó nada, más allá de que me dolían los labios todavía, por cierto, no es que no pasó nada, sino que es como que el que dijo, esto no va a quedar así, no, mi labio se hinchó, pero gracias al Señor pude ver que tengo algo del Señor. Eso es mansedumbre, que es ira en control, tener controlada mi Sí, carácter totalmente. sí. No es cobardía, sino No, no es flojera es tampoco. tomar el control de mi carácter, que es lo que nos está pidiendo Dios, Sí, actuar. Entonces, si hay problemas familiares, hay discordias, uno tiene que actuar verdaderamente como la Biblia me está diciendo que actúe. O sea, tener esa templanza, tener esa mansedumbre. ¿Es difícil? Es difícil. Habrá habido muchas personas que te estaban viendo tu reacción y estaban esperando no tan seguramente. solo amigaste a uno, sino que lo salvaste a muchos desde creer desde el Evangelio. Sí. Bueno, son historias de vida que vivimos, pero gracias al Señor tratamos de ser esa luz como nos enseña Mateo y esa sal también como nos enseña Mateo y realmente podamos vivir situaciones extremas. Y la verdad que con Cristo todo es posible. Por eso los animamos, por eso estamos tocando este tema tan importante. Nadie podemos decir, me sacó, me puse nervioso. No, no, si tenemos el control, o el Espíritu Santo tiene el control sobre nuestras vidas. Y debemos vivir de acuerdo a la voluntad y al control del Espíritu Santo de Dios. Entonces los animamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Tal vez estás viviendo situaciones límites en este tiempo. Vuelvo a decir, tal vez en la salud, tal vez en la economía, en lo familiar, en lo moral también, porque Satanás está allí al orden del día, Es, tentándonos siempre. hay personas por ahí que tienen, como habíamos arrancado, tienen hijos extrafamiliares y se olvidaron que están por ahí por la vida, quizás en su vieja vida han despedido a su esposa de mala manera y hoy se encuentran en Cristo y es como que lo dejaron olvidado, pero el Señor también a esas personas le dice, arregla tu casa. Malaquías habla que cuando venga el Señor, dice que va a traer el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Entonces es un tiempo perfecto, hermano, para ordenar nuestra casa. Esta no es una palabra de casualidad. Ayer arrebatamiento, pero para tener arrebatamiento yo tengo que ordenar mi casa y crecer en fe. Amén. Amén. Así que, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo estará? Qué importante, ¿no? Qué linda pregunta. ¿Cómo
está mi casa. Mi casa no solamente no nos estamos refiriendo al lugar ¿no? físico, no. Estamos refiriéndonos a uno mismo como persona, nuestro trato, nuestra relación, nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Tal vez hubo separaciones ya hace tiempo, pero abandonaste a tus hijos, dejaste de Amén. pasar la mantención, te olvidaste. Es importante que vuelvas a pensar. Y estás en la iglesia. Yo estoy hablando a lo que están en la iglesia y están allí como si adorando al Señor, pero se están olvidando de una responsabilidad tan esencial para el desarrollo de sus hijos. Entonces, te animamos desde aquí para que vuelvas a reconsiderar a tus hijos, a esa responsabilidad que dejaste de cumplir y vuelvas a hacer de nuevo todas las cosas. Tal vez tu esposa o tu esposo ya es otro tema, pero tus hijos es algo muy bueno. Bueno, queremos seguir saludando. Aquí hablan ese Nel Pereira, no sé si es Nélida o Nelly. Nel Pereira, Ismael Aranda, Pedro Benítez, Ismael Aranda. sí, y Alejandra Ocaño. Bueno, Ismael Aranda es el pastor ahí en Villa Lañata, Ismael Dique Luján, Ismael, su esposa Patricia, los bendecimos de acá, es un siervo tremendo, hicimos el bachiller de educación teológica juntos, bueno, y aprendí verdaderamente, es un siervo de Dios, la verdad te Qué mando bueno, un ¿no? abrazote grande. Y Alejandro Ocaño es de nuestro barrio, así que es de la congregación de Luis, Dios te bendiga mucho a vos y a Gustavo y a tus seres queridos. Bulacio. Bulacio, bueno, siempre hay fiel, ya no vamos a ver Bulacio, Dios mediante, ¿no? Líder que tuvimos hace mucho Qué tiempo, bueno. ¿no? ¿Me decís la hora, Juan? Sí, me tengo que dar vuelta acá y son 10 menos 10. Ya 10 menos vamos a 10. ir Ya, ya redondeando. vamos a ir cerrando ¿Cómo para está tu orar. casa? Sí, sí. ¿Cómo está tu casa? Pues nos cuesta mucho dejar todo en la mano de Dios, tener la fe, dejarlo en la mano de Dios y vemos el plano natural donde me atemoriza, donde pierdo confianza en mis finanzas, Pero necesitamos dejar en las manos de en la Dios mano de Dios. y cumplir nuestra responsabilidad, por cierto, ¿no? Porque si vamos a tomar todas las situaciones en nuestras manos y nos estaríamos peleando con todo el mundo y eso no es la idea. Dios quiere que realmente seamos como Él nos está ordenando en el nombre poderoso de Jesús. Para ir terminando, ya concluyendo, dejar todo en la mano de Dios. Se me viene a memoria que alguien me contó una vez sobre qué es la fe. Y la fe es dejar en la mano de Dios. Y volvemos a Éxodo otra vez, en donde Moisés había nacido. Moisés nació, no podían tenerlo porque había una orden de matar a todos los niños nacidos. Entonces lo pudieron tener hasta que sea destetado, pero tenían que dejarlo en las manos de Dios. Había una madre, había un padre, en donde agarraron a este pequeño niño, lo pusieron en una canasta, en un Moisés, y lo pusieron en el río Nilo, lo dejaron en la mano de Dios. ¿Qué te está costando en este tiempo dejar en la mano de Dios? ¿El temor? ¿La moralidad, como dijiste vos? ¿Las finanzas? Quizás te está costando dejar en la mano de Dios a esta madre, a este padre judío, era su hijo amado. Sin embargo, sabía que la fidelidad de Dios estaba sobre su vida Sí. y lo dejaron en la mano de Dios. Creo que el denominador común de toda esta historia bíblica fue que Ezequías dejó en la mano de Dios su situación. Dios prolongó 15 años más de vida, del cual vino su hijo Manasés. La viuda de Serepta también dejó en las manos de Dios. También Moisés dejó en las manos de Dios, diciendo, Dios, pelea con Faraón, yo no voy a poder hacer nada. También David, David dijo, Dios, dejo en tus manos, porque yo nada puedo hacer. Y es lo que el Señor nos está invitando también en este tiempo. Dejáselo a Él. Oremos, vayamos a su palabra, llenémonos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero dejáselo a Él. Cree en las promesas de Dios. Dejáselo a Él. Dios va a pelear por vos. Vos no abandones. Seguí luchando la buena batalla de la fe. La Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en el nombre de Jesucristo, tremendo, sin más preámbulos, sin más tremendo. nada que agregar, queremos que realmente confíes en el Señor en este tiempo que estamos viviendo, que la economía,
que el virus o que la finanza, que la salud, que el miedo no predomine tu vida, sino que predomine tu vida la fe. Y la fe en Jesucristo, Gloria a porque Dios. solamente en Jesucristo tenemos la victoria. Entonces te animamos, queridos hermanos, hermanas, amigos o amigas, para que tenga los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Un gusto de haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar del otro lado. Y la oración estará haciendo con nosotros Juan. Te Bien, cedo. justo me estaba acordando de eso, todas las peticiones que tenemos acá escrito, lo que escribiste vos ahí en el canal de Facebook, tu petición, tu pedido de oración por sanidad, por finanzas, justamente vamos a estar orando por todo eso en este mismo momento y vamos a orar por Una cosa finanzas. más, Sí, Juan. Esto va a ser trasladado después a en el YouTube. canal de YouTube. Esto, juntamente con la prédica del día sábado, va a aparecer en YouTube. Y yo te aliento a que puedas rever esto, porque el programa de ayer y el programa de hoy, hay tanto contenido en el programa del sábado doctrinal, tanto contenido doctrinal, pero en este programa hay tanto contenido práctico también, cómo llevar a la práctica todo aquello, que te aliento que puedas invitar a En el parientes, nombre a de vecinos, que Jesús. puedan volver a verlos otra vez. ¿Por qué? Porque Cristo viene, pero yo tengo que ordenar mi casa. Y la pregunta es cómo está tu casa. Vamos a orar por cada una de las peticiones. Sientan que si vos escribiste algo por sanidad, por finanza, por temor o lo que sea, Dios va a contestar en cuanto vos empieces a soltar la fe, dejar la fe, de empezar a soltar para que Dios se encargue de nuestras necesidades, de nuestras peticiones. Dejar todo en la mano de Dios. Ahí donde estás. Si puedes cerrar tus ojos o si no, levantar tu mano con tu mano baja, pero verdaderamente con un corazón receptivo. Señor Jesús, Sí, Padre. te rogamos y te pedimos por cada una de estas peticiones que hemos recibido. Cada persona que ha escrito en el chat, que tú le contestes, Señor bendito, porque es tiempo de ordenar la casa. Es tiempo de ordenar la casa. Quizás haya personas ahí atrás que han tenido desordenados ciertas En el áreas nombre de de su casa. Jesús. Entonces, pedimos para que el Espíritu Santo esté convenciendo por medio de este video, que lo van a ver hoy, lo van a ver mucho tiempo después, pero que esté convenciendo a ordenar su casa. En Pedimos el que esa nombre de persona que está pidiendo Jesús. En el sanidad, nombre de en el Jesús. nombre de Jesús, que el Para tu Señor gloria, Señor. Todopoderoso traiga sanidad a su vida. Personas que están pidiendo, que tienen En el nombre temor, de Jesús. tienen miedo también en la finanza, que Dios esté obrando en cada una de esas personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Personas que su fe está menguando, que empiecen a confiar en el Señor, soltando aquellas dudas que tengan en el río del Señor que se las Sí, lleva y puede Señor. aumentar la fe. Sí, Señor. Poné tu En el confianza nombre de en Jesús. Dios, en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Señor, libera toda mente cautiva Amén. en esta noche. Gracias, Señor. Señor, trae liberación en esa vida. Quita, lleva ese miedo, Amén. ese temor, Señor, la Ahora. falta. Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Completa la obra, Padre. Gracias te damos por este tiempo. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Un abrazo desde aquí. Los amamos muchísimo. Los esperamos el día miércoles. Muchas veces decimos 20 horas, pero la tecnología nos falla y bueno, siempre sale un poco más tarde. Pero es muy importante que estés ahí. Sí.